A ver, vamos a ver qué nos están escribiendo. No, profe. Estoy revisando. Un poco complicado. He dado un mensaje ya, mensaje, bien, así que ya lo veré de su tiempo. Vamos a tocar algunos temas. No nos escucha. ¿Qué pasó? Sí, ese se estaba probando para ver si nos escuchaba, pero que no. No, no los estoy escuchando mucho. Pero ¿ustedes me escuchan a mí? ¿Sí me escuchan? Ay, bien, voy a renovar la página para ver a ver qué sucede. Ah, necesito que activen todos sus micrófonos para verificar que no sea yo. Ahorita voy a reactivar la página de nuevo. Ah, ya se quedó trabado.
Mm, ¿Ya escuchó perfecto? Bien, ahora sí, ¿puede que se escuche? Ok, ¿Ya nos bien. escuchamos? Sí, les preguntaba que si me habían dicho que habían tratado de ir para otro algunos y algunos no. ¿Es correcto? Sí, Ok, bueno. Y des- hoy vamos a empezar a ver lo que es este tema de Carl Rogers. Voy a compartir esa presentación. Sí, bueno, vamos a empezar a ver lo que este tema es la teoría de Carl Rogers. Carl Rogers es un psicólogo que tiene ciertas bases con respecto a lo que es ciertos conceptos relacionados con el psicoanálisis. Sin embargo, él acuña otros aspectos en la cual, según su teoría de la personalidad, nosotros tendríamos que estar analizando algunos puntos importantes, en el cual, por ejemplo, él incorpora dentro del aspecto de su historia de vida, es que él creó o tiene su propia estructura dentro de ciertos conceptos, dentro de la técnica humanística existencial, y mezcla otros tipos de técnicas holísticas y relacionadas con el manejo del potencial y lo que es la regulación de energías en la persona. Tenemos que tener en cuenta que Carl Rogers eh, es en relación al apego o desapego a las normas sociales. Lo interesante con Carl Rogers es que la mayoría de las veces siempre va a estarnos cuestionando o cuestiona la situación de por qué nosotros decidimos apegarnos a lo que son ciertos lineamientos y normativas a nivel personal. Si lo hacemos porque hemos internalizado de forma inconsciente como parte de nuestra estructura de personalidad dichas reglas, o por el otro lado, porque hay un deseo inconsciente de establecer un sentimiento de eh, pertenencia en respecto a la sociedad a la que deseo. En este aspecto, Carl Rogers siempre nos va a estar preguntando por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Lo interesante de la postura de Rogers es que siempre va a determinar, por ejemplo, con respecto a la base psicoanalítica, es que las normas sociales van a ser
parámetro para medir el deseo inconsciente de la persona, ya sea en su deseo de apego o en su resistencia y oposición a estas normas sociales. Esto es lo que va a conllevar que muchas veces de alguna otra forma de Rogers a salirse de la postura biologicista y evolucionista de la conducta humana. En este aspecto, lo que tendríamos que tener en cuenta es que Rogers estaba en contra de estas posturas, sobre todo en el hecho de creía que, por ejemplo, que no existía un proceso evolutivo a nivel de psique. Lo que existía es un proceso de intercambio o cambio en relación a los deseos inconscientes de la persona. Eso significa que, por ejemplo, si una persona determinamos que ha cambiado sus gustos, no determinamos un proceso evolutivo según Rogers, sino determinamos un cambio en la direccionalidad de los deseos. Nunca deja de desear cosas y que de alguna otra forma en el bagaje de el marcado es este empuje libidinal para poder hacerlo, o el impulso para hacer las cosas está determinado por lo que ahora me gusta, determina la motivación para que yo haga una serie de actos y conductas que vayan a la consecución y a la satisfacción del deseo de ese deseo inconsciente.
Si ese deseo inconsciente deja de satisfacer las necesidades del individuo, el ser buscará un nuevo tipo de objeto o un nuevo tipo de deseo inconsciente por alcanzar, lo que conllevará al desuso de ciertas prácticas o ciertos tipos de comportamientos, porque él entiende que el comportamiento no está en función de necesidades mecánicas o biológicas, sino necesidades y deseos inconscientes que determinan, por ejemplo, el cambio de dirección de la persona. Por eso lo importante para él es descubrir cuáles son los deseos inconscientes fundamentales que pueden explicar ciertas motivaciones o cambios de paradigma a nivel de comportamiento. Hasta este No, maestro. momento algún comentario o alguna duda antes de que siga avanzando. Muy bien. Bueno, eso es uno de los primeros aspectos importantes con respecto a Carl Rogers. Ahora, el sujeto está determinado en lo que haga el sujeto. Aquí, lo interesante de Rogers es que si bien no ve la conducta como el aspecto final de su teoría, él determina que la conducta es una manifestación de la transformación de la persona. En pocas palabras, según Rogers, él determina que una persona altamente funcional es una persona que ha alcanzado el ideal del ser, o lo que llamaríamos desde la perspectiva psicoanalítica el ideal del yo, ¿sí? En el que te conviertes en el modelo alcanzable que tanto has querido. Eso sería una persona altamente funcional, porque ya no te preocupas por hacer las cosas bien, sino ser la persona que como has sido altamente funcional, por naturaleza tu comportamiento da buenos frutos a través de tu conducta y haces las cosas bien. En este sentido, Carl Rogers determina: la mayoría de los fracasos de las personas no están en relación a que no alcancen la perfección al momento de hacer las cosas, sino que no alcanzan la eficiencia porque no se han preocupado por esto.
Estructurar en su deseo inconsciente el ser excelente. ¿Eso qué quiere significar? Que para Rogers el punto medular o la base medular para el éxito, y nosotros observando según Carl Rogers. Bien, el primero que tenemos nosotros, recordemos, es el tema de la apertura a la experiencia. Dice este primer punto que dice la personalidad de las personas altamente funcional, según Carl Rogers, muy abierta a la experiencia en un sentido amplio. No adopta una actitud defensiva por defecto ante lo desconocido, sino que prefiere explorar nuevas posibilidades. Es por eso que este tipo de personalidad se define por la aceptación de las emociones asociadas a lo que está viviendo, a no evitación de emociones negativas y la adopción de actitudes receptivas ante situaciones que no son claramente peligrosas. Bien, desde este punto sabemos que la apertura a la experiencia plantea un paradigma. ¿Me atrevo a vivir la experiencia que me está tocando vivir? ¿O tengo mis reservas y mis restricciones para ello? Según desde la perspectiva de Rogers, la apertura de la experiencia es como el primer paso que debemos de trabajar nosotros para ser altamente funcional. Según desde esa perspectiva, muchas personas, por ejemplo, hay un dicho que muy dentro en alguno de sus libros y mucho que él dice. Él dice y he escuchado y lo he leído en alguno de sus libros que dice, el fracaso de una persona está establecido incluso desde antes de comenzar la empresa o la batalla que quiere enfrentar. En ese aspecto, lo que plantea Rogers es que muchas personas antes de poder decir que fracasarán, estas personas ya tienen el fracaso como pronóstico de vida y dicen, no, es que no soy bueno, me va a ir mal, no, es que me ha costado trabajo y me va a costar trabajo, es que no es una situación fácil y nunca me lo ha sido, entonces no veo por qué en esta situación me vaya a ser fácil enfrentar tal o cual situación. Según desde esta perspectiva en la apertura de la experiencia, lo importante acá es aceptar, por ejemplo, lo que te toca vivir. Según desde la perspectiva de él, no sirve de nada tener mecanismos de defensa, porque el mecanismo de defensa que de alguna otra forma establece
que no sirven para nada según Carl Rogers, porque el mecanismo de defensa lo único que hace es de alguna otra forma limitar el desarrollo del potencial y la capacidad de una persona para poder superar tal o cual situación. El hecho de que yo pueda reconocer de forma automática los mecanismos de defensa en mí, eso no justifica que yo decida vivir mi vida en base a esos mecanismos. Según desde la perspectiva a la apertura de experiencia de Rogers, él nos dice que debes de ser capaces de superar esos mecanismos de defensa y ser capaces de enfrentar las situaciones y atrevérselas a vivir. Porque de lo contrario, nosotros no avanzamos y es posible que no podamos llegar a ser personas altamente funcionales. Una persona altamente funcional corre riesgos. Una persona altamente funcional se atreve a las experiencias no con la predisposición de que le va a ir mal, sino de forma abierta, libre, experimentando y disfrutando pase lo que pasen de las situaciones. Y en este sentido, incluso también a nivel emocional, él dice, no existen emociones negativas, solo existen emociones. Y lo importante acá es que no importa, por ejemplo, si tú te sientes triste y quieres llorar, ¿qué es lo que diría Rogers? No reprimas esas lágrimas que quieren salir de tus ojos, porque es necesario que manifiestes esa manifestación emocional. ¿Tienes de alguna otra forma la experiencia de alguna sensación o emoción que no sea muy grata? Experiméntala, a manera de que al final de la experimentación es posible que ya no te vuelva a afectar en un futuro. Esto es como cuando dicen las personas, es que las personas cuando están tristes dicen, ay, pues no estés triste. Según desde la perspectiva de Rogers, no le puedes y nunca le debes decir a una persona no estés triste, sino que debe de alguna otra forma desarrollar y desahogar su tristeza hasta que esta emoción provoque un cambio ante un nuevo deseo o una nueva etapa, nueva emoción al final de esa emoción aparentemente negativa. Y de alguna otra forma dices, estás triste, siéntete triste, experimenta por qué estás triste, manifiesta tu tristeza, no la reprimas, porque al fin y al cabo es tu tristeza, es tu melancolía, no es la de los demás. Y él diría, si a los demás les incomoda que llores, el problema no es tuyo, es de los demás, porque no son capaces de reconocer que haya personas diferentes a ellos. Y por lo cual, lo importante acá es que toda emoción es una manifestación de que vives y existes en este planeta, y toda emoción y circunstancia vale la pena experimentarla. ¿Ok? Bien. Ahora, ese es en cuanto a apertura a la experiencia.
¿Hay alguna duda con respecto a este primer punto de la apertura a la experiencia? No, maestro. Ok, bueno, perfecto, qué bueno. Porque después me van a hacer una dinámica. O bueno, vamos a hacer una dinámica, el 22 con respecto a la teoría de Carl Rogers, porque nos vamos a conocer. Vamos a hacer como un mini taller de tipo Carl Rogers y ya les iré indicando después en el Classroom lo que quiero que lleven. ¿Sale? Bueno, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es, una vez que yo ya he establecido lo que es la apertura de experiencia, tengo que trabajar ahora cómo es mi estilo de vida existencial. Según esta perspectiva de Rogers, él dice que esta característica tiene que ver con la tendencia a asumir que es uno mismo quien ha de otorgar sentido a las exigencias que viven en cada momento. Y esto es a través de un proceso de creación de significado. Dice, de este modo se aleja de que el modo de vivir el día a día sea espontáneo, ¿sí? Creativo, sin intentar que todo lo que se percibe encaje a la fuerza en esquemas preconcebidos. El estilo de vida asociado a este tipo de personalidad se caracteriza por evitar la tendencia a prejuzgar, ¿sí? No se analiza el presente como algo que debe de ser explicado totalmente por las evidencias del pasado, sino que se vive plenamente. ¿Qué significa el estilo de vida existencial? Lo que hoy estás experimentando, esas experiencias de hoy. Si hoy tienes una relación de pareja, ¿cómo estás llevando esa experiencia de tu relación de pareja? De forma contextual en tu presente. Según desde la perspectiva de Rogers, él dice, no vale la pena sacar de la tumba el pasado que ya fue enterrado. De nada sirve. Según desde esta perspectiva, no sirve de nada vivir con rencores y resentimientos. ¿Por qué? Porque y a veces en este aspecto del estilo de vida existencial, él trabaja con el tema del perdón terapéutico. Una técnica del perdón terapéutico entiende que el perdón no le sirve al otro, sino me sirve a mí para poder desencadenarme de situaciones del pasado que no me dejan fluir, que no me dejan desarrollarme, que no me dejan volar. Según desde la perspectiva de Rogers, es y esperar que se convierta en gallina. Por lo cual, lo importante acá es que nosotros tenemos que seguir la situación de nuestra existencia en base a lo que nos está pasando, lo experimentemos sin prejuzgar,
simplemente experiméntalo. Es como cuando dices, es que esta persona de seguro me va a caer mal porque en el pasado una persona así me cayó mal. Doyas diría, ¿es la misma persona? ¿Es exactamente un clon exacto psicológica y fisiológica y biológicamente de la persona con la cual tuviste conflicto en el pasado? No. Entonces, no trates de revivir situaciones no resueltas en tu actual relación que tengas. No trates de resolver el pasado con suplentes de personas, porque lo único que haces es perder el tiempo y no estableces una vida existencial funcional. ¿Sí? Y cuando conoces a una persona, conócela, trátala, pero no te hagas ideas preconcebidas de la persona por asociaciones de personas que hayan tenido las mismas características. De alguna otra forma es, si la persona tiene cara mal encarada, de desagrado o cualquier otra expresión que tú consideres de que es pues poco aceptable, no te dejes llevar por esas ideas de personas con rasgos parecidos a la persona. Diría en la cuestión de la vida existencial, te das la oportunidad de conocer a esta persona sin emitir ningún juicio preconcebido. Ese sería el ideal en cuanto a una vida existencial, de que lo que te toque vivir no establezcas peros, porque el pero establece que la persona puede estar siendo relegada a situaciones del pasado por parte de la otra, y lo importante aquí es que la existencia solo se puede explicar, de acuerdo a Rogers, a través de lo que vives en el presente y lo que experimentas en el presente. Bien. Siguiente punto. Una vez que yo ya he trabajado con el tema de lo que es la vida existencial, tengo que pasar el tema de la confianza en uno mismo. Bien, antes de pasar con este tema, vamos a tener la grabación, pasar al siguiente link, ¿les parece? Antes de que no se vaya a cortar la comunicación, y prefiero continuar en el siguiente link. ¿Sí? Sí, estoy. Ok, perfecto. Entonces, ahorita nos vemos en el siguiente link.